Buenas tardes. Saludo con mucho gusto a quienes nos acompañan esta tarde a través de la plataforma digital de YouTube. En este enero de 2023 iniciamos nuestras charlas y conversatorios en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y las Niñas, con la finalidad de sumar esfuerzos con el propósito de visibilizar, prevenir y erradicar las agresiones que enfrentan cada día cada una de nosotras. Y es a partir de este momento que mes con mes, cada día 25, hemos realizado esta actividad bajo la premisa de que las acciones para eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas han de realizarse de manera constante a través del diálogo y la toma de conciencia. De igual forma, hemos conocido los puntos de vista, experiencias y retos que han superado mujeres desde diferentes ámbitos. A través de estos espacios hemos tenido la participación de destacadas mujeres juzgadoras, académicas, maestras, investigadoras, deportistas, mujeres que pertenecen a las Fuerzas Armadas, representantes de organismos no gubernamentales, protección civil y líderes sociales. El día de hoy, en este 2023, continuaremos en este camino de seguir trabajando a favor de las mujeres y las niñas y de unirnos para que cada acción aportada fortalezca la lucha para erradicar la violencia. Y para mí de verdad es un honor iniciar esta primera charla del año, esta primera charla en enero, con una distinguida juzgadora, con una maravillosa jurista, con una extraordinaria persona, pero sobre todo con una amiga, ¿verdad? Con una mujer sorora y con una mujer que sabe caminar al lado de otras mujeres, con una mujer que no tiene miedo a alzar su voz y a acompañarnos de manera conjunta con la magistrada presidenta, además recién nombrada presidenta del Tribunal Electoral del bellísimo Estado de Veracruz, la doctora Tania Celina Vázquez Muñoz, con quien abordaremos el tema la impartición de justicia electoral ante la violencia política contra las mujeres en razón de género. Y es que en este contexto, juzgar con perspectiva de género permite actuar sobre las personas, sobre los hechos y sobre la norma jurídica, aplicando una visión igualitaria y equitativa, eliminando estereotipos y roles discriminatorios para garantizar los derechos de las mujeres frente a la desigualdad. De igual manera, mediante las sentencias que hemos emitido como juzgadoras, hemos contribuido a modificar aquellos patrones que violentan a las mujeres y fortalecemos su participación en la vida pública, así como en la toma de decisiones. En los próximos minutos, nuestra invitada especialísima, porque no creo que especial no alcanza, especialísima, nos compartirá sobre el tipo de violencia más recurrente que denuncian mujeres candidatas a un cargo público, así como las que ya se desempeñan en este, el papel que juegan los medios de comunicación y algunas sentencias de mayor relevancia. Pues nuevamente doy la bienvenida a la magistrada presidenta Tania Celina Vázquez Muñoz y me permitiré leer una pequeña semblanza curricular de nuestra invitada especialísima. Ella es licenciada en Derecho, maestra en Derecho Constitucional y Amparo por la Universidad Iberoamericana. Cuenta con estudios de especialización en Derechos Humanos y su protección constitucional por la Universidad de Castilla-La Mancha, Toledo, España. Especialización judicial por el Instituto de la Judicatura Federal, doctora con mención honorífica en Derecho Público por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana. Ha sido catedrática en la Universidad Veracruzana de Jalapa, en la Universidad de Anáhuac, en la Iberoamericana, donde ha impartido las asignaturas de Derecho Constitucional, Procesal Constitucional, Derechos Humanos, Amparo, solo por mencionar algunas. Cuenta con diversas publicaciones en libros y revistas especializadas en materia de libertad de expresión, democracia deliberativa, derechos humanos,
Justicia Electoral, Ciudadanía e Igualdad de Género. Ella fungió como directora del Centro de Capacitación, Difusión e Información Judicial del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Veracruz. De 2015 a 2020 se desempeñó como consejera electoral del OPLE en ese bellísimo estado. Recientemente participó en el proceso de armonización de leyes locales en materia de paridad de género y violencia política contra las mujeres en razón de género, en coordinación con el Congreso de Veracruz y el Tribunal Superior de Justicia, la Fiscalía General del Estado y el Tribunal Electoral Local. El 10 de diciembre de 2020 fue designada por el Senado de la República como magistrada electoral de Veracruz y el 5 del año próximo pasado rindió protesta como magistrada presidenta de este organismo jurisdiccional. Bienvenida, magistrada presidenta, a este espacio virtual. De verdad que estoy feliz de contar con tu participación y aún en la distancia te siento y siento toda esta energía que vamos a generar en esta bella plática. Muchísimas gracias, en verdad, querida amiga y magistrada Norma Angélica Sandoval Sánchez. Agradezco, por supuesto, la generosidad del Tribunal Electoral de Puebla a través de esta maravillosa mujer, amiga, extraordinaria jurista, pero sobre todo siempre sensible a los temas que nos unen y que nos deben importar a quienes hoy estamos al frente de instituciones tan relevantes. De verdad estoy muy agradecida y aprovecho para saludar a quienes se unen a esta transmisión precisamente a través de las diferentes plataformas. Espero que haya mucha juventud, espero que haya muchas mujeres y también muchos hombres, porque al final del día recordar que ellos son nuestros aliados, que nosotras debemos trabajar con ellos a la par, precisamente para hacer de esta lucha una causa común de todas y de todos y finalmente para lograr y alcanzar una sociedad más igualitaria. Agradezco, por supuesto, amiga, tus palabras muy generosas para mi presentación. De verdad, creo que inmerecidas, pero lo que sí quiero mencionar esta mañana y aprovecharé para hacer énfasis y publicidad a una obra que realmente es de gran impacto, interés y que también me gustaría compartir con ustedes, es Las mujeres que luchan se encuentran. Por ello, hoy nos encontramos aquí, la magistrada Norma Angélica y una servidora, Tania Celina, en la lucha para erradicar la violencia política en contra de las mujeres. Este título de la obra creo que lo describe como es un manual de feminismo pop latinoamericano. Los invito a que lo conozcan, invito a todas las personas a que tengan al menos una pursuit. Creo que después podremos hacer otro programa especial contigo, amiga, y con otras voces también que se puedan unir a este diálogo, a esta charla propiamente hablando, para que hablemos de obras tan relevantes como esta y como una otra que también en su momento alguna consejera nacional tuvo bien regalarme esta obra que se llama Lo sensible no nos quita lo chingonas, y es una obra también para la juventud ampliamente recomendada, hombres y mujeres, en donde nos describe a través de pequeños ejemplos cuáles son los micromachismos que se van, con los que vamos creciendo y que no nos vamos dando cuenta de ello hasta que somos adultas y hasta que tenemos que estar en un tribunal electoral tratando de verificar si la conducta encuadra o no en violencia o en qué tipo de violencias son a la que nos enfrentamos, porque como sabemos existen varias y bueno, este tipo de obras para mí es solamente un anuncio, pues para que ustedes lo conozcan, pero también, ¿por qué no decirlo? Para que se interesen y sepan que al final del día, cuando lastiman a una mujer, nos lastiman a todas y cuando se meten con una mujer, nos agreden a todas. Por eso la lucha debe ser para toda la sociedad. Insisto, no solamente debemos luchar mujeres por mujeres, sino debemos luchar todas las personas, porque solamente así alcanzaremos a ser una sociedad mejor y más igualitaria. Y solamente así daremos paso a que las juventudes y la niñez que está atrás de nosotros crezcan con otros valores, con otras referencias y con otras ancestras que ellas digan que hoy un día vamos a ser sus ancestras, pero que hoy mismo ya estamos luchando por ellas. Muchas gracias, amiga, de verdad. No, pues muchas gracias y gracias por las recomendaciones y por supuesto
que cualquier elemento, cualquier herramienta que nos permita, ¿verdad? Como mujeres, como maestras, como mentoras, como acompañantes, como amigas, como simplemente como mujeres, ¿verdad? Para poder ayudar y empoderar a otras mujeres. Y ya hemos avanzado un poco en este camino, ¿verdad? Ya lo decía la magistrada presidenta, ya hay muchas mujeres que nos han precedido. Desafortunadamente, algunas de ellas incluso han tenido que perder lo más valioso, la vida, en esta lucha de visibilización y en contra de la violencia. Y a partir de toda esta retrospectiva, de ver cómo hemos ido avanzando y ver todavía lo que falta por hacer, ¿verdad? ¿Por qué, magistrada presidenta, por qué, magistrada Tania, es necesaria la formación de nuevos liderazgos para empoderar a las mujeres? Muchas gracias por la pregunta, le agradezco porque en verdad creo que hoy estamos en un momento fundamental para la sociedad en donde a través de las diferentes plataformas, de las diferentes redes, de las diferentes posibilidades a través de las que se genera este conocimiento y también decirlo a través de los propios medios de comunicación, hoy es necesario mayormente alzar la voz porque hemos logrado esta comunicación global. ¿Y qué es lo que nos falta? Nos falta precisamente comunicar y aprender a comunicar libres de estereotipos, sin ejercer esta violencia que vivimos permanentemente, mayormente las mujeres, y quienes, no solamente quienes participan para elección de un cargo de elección popular, sino para aquellas mujeres también que ya hoy día están ejerciendo ese liderazgo eh, representadas en diferentes lugares. Creo que para nosotros es fundamental establecer que entre más mujeres existamos, entre más mujeres haya en lugares, en diferentes ámbitos de el espacio público, en el espacio de la toma de decisiones, mayormente será para nosotros indispensable tener y contar con ejemplos en donde antes no los veíamos. Por ejemplo, nosotros crecimos, me permito hablar de nosotras en generalidad, porque bueno, generalmente cuando se llega a estos cargos, pues se tiene que tener un mínimo de edad para llegar. Y de alguna manera, pues las juzgadoras somos contemporáneas. Y me refiero a que hemos crecido, por ejemplo, y nunca vimos que hubiera una mujer como presidenta o más bien, o secretaria de la Marina. No la hemos visto, no la tenemos todavía en nuestro país. Hemos crecido sin tener una presidenta en México. En mi caso, en Veracruz, hemos crecido sin tener una sola gobernadora en Veracruz. Y también crecimos todavía sin tener legisladoras, ni locales ni federales. Hoy, afortunadamente, las reglas han cambiado. Hoy, no solamente, afortunadamente, de manera primaria a través de acciones afirmativas y después a través de una reforma constitucional y legal a un sinnúmero relevante de ordenamientos legales, constitucionales, han permitido la paridad. Hoy hablar de la paridad para nosotras es el piso, ¿no? Básico. Es un piso firme, pero no es el techo. Eso es simplemente la base a través de la cual podemos coexistir hombres y mujeres en los espacios públicos. En los congresos, saber que tenemos la mitad de hombres y la mitad de mujeres, en el Senado de la República, en todas las instituciones a nivel de municipio, locales, federales, también precisamente. Y crecimos viendo mujeres, pero no las crecimos viendo al frente, crecimos viendo que más del 70% de las mujeres que formamos entonces las filas del Poder Judicial de la Federación éramos oficiales judiciales, no eran magistradas y no eran ministras. Entonces, evidentemente, que el hecho de que hoy haya más mujeres en esos lugares de toma de decisión tan relevantes, creo que nos obliga a nosotras mismas a ser ejemplo de implementar otro tipo de políticas. Como se dice, hablan de políticas blandas precisamente en donde el rol que hoy jugamos las mujeres será precisamente la forma en que se diseñan las políticas públicas. Y vamos a ser honestas, ¿qué pasaba cuando no existíamos en la vida pública? Pues los hombres jamás han luchado por defender los derechos de las mujeres.
Quienes hemos luchado por defender nuestros derechos hemos sido mujeres. Precisamente el 25 de noviembre del 60, que da lugar a a celebrar todos los 25 de noviembre, pero mayormente cada mes, la lucha que las Naciones Unidas estableció como el Día Internacional de la Lucha para Erradicar la Violencia Política en razón de género, contra las mujeres en razón de género, pues al final del día fue también por toda la historia que vivieron, lamentablemente, las entonces hermanas Mirabal, también llamadas las mariposas, en contra, quienes a su corta edad, muy jóvenes, alzaron la voz en contra de ese general Trujillo, y a la postre, evidentemente, pues las mataron. Y no solamente se celebra por el hecho de que hayan muerto ese día, sino porque además después se llevó a cabo una reunión, una cumbre interamericana, en donde se decidió que este día fuera celebrado precisamente como el Día Naranja, fuera conocido, y este servicio de inteligencia militar, que en su momento se ocupó de matar a estas hermanas, ¿no? Mariposa, que hoy se recuerde siempre como la lucha permanente y la conciencia que tenemos que tener para erradicar ese tipo de violencias. Entonces, siempre que haya más mujeres en esos espacios, habrá más compromisos y entonces tendremos que luchar por generar nuevos, no derechos, porque los derechos ya los tenemos, pero que al final del día tengamos la manera de poder ejercerlos. ¿De qué nos sirve que hoy, por ejemplo, tengamos la mitad del Congreso Federal con mujeres si las mujeres no llevan los temas más importantes, como son los de presupuesto, en donde está el dinero, en donde se especializan, en donde se sabe dónde están, en dónde se van a gastar los recursos? Entonces, no creo, ¿verdad?, que sean los hombres que estén luchando para que las mujeres tengamos un mayor presupuesto para capacitarnos, para erradicar ese tipo de violencias. Tenemos que ser nosotras quienes llevemos a cabo ese tipo de luchas. Por eso creo que más espacios en tomas de decisión se enriquecen esta diversidad, porque además, algo que también es muy importante, hoy sabemos que las mujeres no somos un grupo homogéneo. ¿Qué pasa? Habemos mujeres rurales, mujeres indígenas, mujeres discapacitadas. Este tema de la interseccionalidad que hoy a nosotros, por ejemplo, en ese territorio veracruzano, en donde un porcentaje importante de la población, solamente diré que 1,2 millones de personas de mi estado, en Veracruz, son afrodescendientes o afromexicanas, al final del día es una población muy importante. Entonces, luchar con una interseccionalidad al momento de juzgar es relevante, porque estamos hablando de que es una mujer que viene de la Sierra de Songolica, una mujer que no habla español, pero que además es discapacitada. Y por último, imagina que fuera migrante, ¿no? Por algunas razones que así tuviera que ser. Entonces, ¿cuántas interseccionalidades le estamos haciendo padecer? Y al momento de que llegue a pedir justicia y que a lo mejor no lo haga ni siquiera en español, nosotras tenemos que ser sensibles. Por ello, exhorto a todas las personas que nos escuchan a conocer estos derechos que solamente podemos defender si los conocemos. Y no se conoce lo que no se visibiliza. Por ello, aplaudo esta iniciativa del Tribunal Electoral de Puebla de llevar a cabo este tipo de diálogos, eh, no solamente con el Estado de Veracruz, pero sí decir que nuestra entidad es el número 2 de todo el país en llevar mayor número de registro de hombres violentadores de los derechos políticos electorales de las mujeres. Y por ello es para mí relevante mencionar este tipo de datos y de cifras, porque al final del día sí nos distinguen. Es diferente llevar a cabo o instalar una casilla en donde está una población indígena. Es muy diferente a poder instalarla tal vez en la Condesa, en Ciudad de México. Es muy diferente aquí ser presidenta o presidente de un consejo municipal en la Sierra de Songolica, donde la gente no habla español. Es más diferente aún trabajar con las personas que tienen tantas necesidades, porque las personas que van precisamente a participar con tanto interés y con tanta entrega para conocer de la materia electoral en toda la entidad veracruzana, se encuentran con muchísimos límites que tal vez aquellas personas que están luchando por instalar una casilla
insisto, en otra zona de la Ciudad de México, en donde el mayor problema es pues saber a qué hora se puede abrir la escuela. Entonces, insisto, creo que este tipo de diferencias que tenemos entre nuestra población nos debe no solamente nos obliga a tener más conciencia, sino también nos obliga a ser mejores como personas, ser mejores funcionarias, porque nuestro ejemplo se va a repetir, porque lo que hoy estamos viendo, porque lo que hoy estamos fallando, me refiero con doble L en nuestro escritorio, tiene que ser un ejemplo para la gente que vive aquí al final del día, ¿no? Por eso es que además las entidades federativas son tan diferentes y en su diferencia encontramos su riqueza al final del día, ¿no? Nosotros hemos tenido casos, hemos conocido de casos, más adelante hablaré de ellos, muy emblemáticos, que no nos sentimos orgullosas de ello, pero que al final del día son ejemplo de lo que no debe hacerse. Y también eso es importante que se conozca. Por eso es para nosotros fundamental que este efecto multiplicador que generamos las mujeres que ya hoy estamos al frente de diferentes instituciones, que hoy tenemos una fiscal, que hoy tenemos la presidenta del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, que hoy haya una presidenta en el OPLE, que hoy haya una presidenta en la Sala Regional Jalapa, que hoy haya una presidenta en el ORFIS, ¿no? Que es el órgano de fiscalización. Es muy importante porque este efecto multiplicador solamente puede darse así, a través del camino que otras mujeres y la brecha que van abriendo por nosotros, como en su momento lo hicieron también las hermanas Miramar, y por ello agradezco la pregunta. Gracias, Presidenta. Y es que en este ejercicio de empoderamiento, pero también las mujeres son inspiracionales, las mujeres somos inspiracionales. No sé si es nuestra naturaleza, no lo sé, o solamente es la naturaleza del ser humano, pero seguramente si yo ahora te pregunto a ti, le pregunto a cualquier otra mujer, cuando estudiaba, como quién quería ser, qué maestra era la que le inspiraba, ¿verdad? A seguir avanzando, a seguir siendo. Y ahora, pues las que tenemos la fortuna de dar clases, pues todavía encontramos esas caritas, ¿verdad? Diciendo, oh, ¿cómo? ¿Estuviste tú sentada en un lugar como el mío y ahora eres una magistrada? Y me parece que se vuelve inspiracional y se vuelve lo que también debe ser, este principio de proximidad. Estamos cerca, estamos ahí. Como también me parece que muy acertadamente comentas, no es lo mismo Puebla que Veracruz, que Tamaulipas, que Sonora, que Sinaloa, que Chiapas, que México, que Ciudad de México. Las realidades son completamente diferentes. Las situaciones que atraviesan cada una de las entidades federativas son distintas y dan como consecuencia, a mí me parece, que también los tipos de violencia también lo sean. Y bajo este entorno de tipos de violencia, ¿verdad? Porque conocemos varios tipos de violencia, como nosotros bien sabemos, como todos sabemos, en estos objetivos para la Agenda 2030. El número 5 corresponde al logro de la igualdad de género a través de la prevención y erradicación de la violencia ejercida en contra de las mujeres y las niñas. Y en este sentido, magistrada Tania, magistrada presidenta, ¿cuál es la modalidad de violencia más frecuente denunciada por parte de las mujeres candidatas y aquellas que se encuentran en el ejercicio del cargo público? Muchas gracias. Y esta pregunta, cuando la escucho, me viene a la mente, en primer lugar, el tema de la violencia mediática, de la que, pues sí, Veracruz es ejemplo de lo que no debe hacerse, de las malas prácticas, pero al final del día, de las buenas sentencias, que efectivamente deben ser la guía para el comportamiento de aquellos hombres que intenten no solamente ejercer el poder a través de un encargo, como puede ser una alcaldía, sino también aquellos hombres regidores que ya estén ejerciendo sus derechos político-electorales. Y recuerdo perfectamente este asunto, que es uno de las violencias más importantes que hoy se viven en nuestra entidad, y es la violencia mediática. Me voy a referir a ella de alguna manera, como todo lo tomo, evidentemente, con mucha cautela, porque al final del día creo que también este tipo de violencia mediática da lugar a que podamos tener
muchos programas, magistrada, ¿estás de acuerdo? Con comunicólogos, comunicólogas, con personas que están en el medio, que no necesariamente sean periodistas, pero que sí estén en los medios para que sepan lo relevante, el papel tan relevante que ellos juegan y para que tengan claridad y conciencia, generar esta conciencia, porque no necesariamente se tiene, es como cuando decimos tener cuerpo de mujer y aspecto de mujer y ser mujer, no necesariamente implica un compromiso con la lucha para erradicar todo tipo de violencias en razón de género. Y bueno, ese es otro tema, pero volviendo al tema precisamente de la violencia mediática, ha tomado mucha relevancia precisamente porque hemos advertido que los periodistas, las personas que se dedican a ejercer esta tarea, más allá de que no tengan los estudios, porque bueno, eso es otro tema adicional. Lo cierto es que aquellas personas que se dedican a ejercer el periodismo, llevar a cabo entrevistas o simplemente comunicar a través de una cuenta de Facebook, a través de un medio de comunicación, a través de un canal de YouTube, cualquiera que sea el medio, al final del día lo que hacen es informar. Y al final lo que también hacen, cuando no toman en cuenta las recomendaciones tan delicadas y de los asuntos que vamos a platicar, pues lo que hacen es generar y reproducir más violencia. Me explico. Eh, el asunto precisamente que más ha llamado, ha puesto las alertas en todo el estado fue precisamente un asunto en donde una persona que estaba al frente de un periódico, que además tenía también, obviamente, su canal de YouTube y todas las redes, plataformas digitales que podemos conocer, pues evidentemente no estaba de acuerdo con la manera en que una alcaldesa de ese mismo municipio, pues llevaba a cabo sus tareas o se desempeñaba como alcaldesa. Entonces, este tipo de trabajo periodístico, pues lo que hizo era, no solamente, era como si todos los días tuviera un programa a una hora específica, porque tenía un canal abierto, un micrófono abierto para hablar en negativo de todas las cuestiones que no le parecían a este comunicólogo de esa alcaldesa. Hasta allí, hablando de manera objetiva, no habría tenido ningún problema porque al final del día lo están haciendo en ejercicio pues, de su libertad de expresión y al final del día, pues si se dedican a comunicar el hecho de que señalen, si no les gusta algún tipo de política pública que se está llevando a cabo, es parte de su ejercicio cotidiano. Lo que no es correcto legalmente hablando es evidentemente que todo este tipo de alusiones hacia la persona de la alcaldesa era precisamente en detrimento, en primer lugar, de su aspecto físico de la alcaldesa. Entonces, yo siempre cuando tengo la oportunidad de hablar con algunos medios de comunicación, siempre digo lo mismo, porque además siempre es así. Cuando nos han preguntado sobre nuestras trayectorias o sobre nuestras conocidas entrevistas a algunos medios, nadie te pregunta cuántos idiomas hablas, nadie te pregunta cuántas observaciones electorales has hecho, nadie nos pregunta cuántas resoluciones al final del día nos han confirmado, nadie nos pregunta precisamente cuántos grados de especialización tenemos. Pero sí nos preguntan o si de inmediato señalan si estamos casadas o cuál es nuestro estado civil o si estamos divorciadas o si tenemos hijos. Y si no tenemos, porque habemos también quienes no tenemos y quienes hemos decidido no tener hijos, también se vale, también nos es cuestionado por qué no tenemos o por qué no tuvimos o que si no pudimos. Es más, todavía se atreven a decirte que todavía estás en edad de tenerlos. Entonces, efectivamente, este tipo de violencias, porque eso es lo que son, no solamente es una reunión familiar en Navidad que te preguntan que si tienes novio, que si no por qué, y si no para cuándo. No, no, no. O sea, son cuestiones a las que te enfrentas cuando estás en la prensa y que al final del día también es relevante señalarlos como ejemplos de lo que no debe hacerse, por supuesto. Entonces, esta persona que se encargó de denostar todos y cada uno de los días a esta alcaldesa y de decirle un sinnúmero de denostativos, pero sobre todo de adjetivos calificativos, los peores que te puedas imaginar,
fueron hacia esa persona, hacia su hijo, hacia su hija, hacia su familia, y fue en un tono de verdad, no solamente ya podemos hablar de misoginia, aquí es más que eso, aquí es violencia pura, con toda, o sea, con todo el ardid de demostrar su superioridad, porque él tenía a su alcance un micrófono abierto, que además el dueño del medio, entonces pues no había quien le dijera, ya se acaba el programa, no tenía límite alguno. Entonces, cuando vinieron, bueno, en su momento, cuando fueron al OPLE precisamente para solicitar las medidas cautelares, pues sí, huelga decir que precisamente estamos frente a un discurso de odio estereotipado, porque nos tocó a nosotros, pues al final del día, transcribir más de un sinnúmero de horas, más de 20 horas ininterrumpidas, denostando a una mujer por su aspecto físico. Entonces, si nosotras tenemos sobrepeso, estamos gordas, pero nadie habla si un hombre es obeso, nadie habla de su abdomen, ¿verdad? Si nosotras tenemos sobrepeso, entonces estamos mal y entonces somos juzgadas y entonces somos objeto de burla. Si un hombre tiene un abdomen abultado o es obeso, nadie dice nada de ello. Porque además, si un hombre es obeso, porque además nuestro país también es uno de los principales en el mundo que tiene ese problema, si un hombre es obeso, pues no es noticia. La noticia y la burla es hacia las mujeres. Y cuando las mujeres están precisamente también en busca de un encargo o de un lugar para llegar al Congreso, o para ser ediles, o para ser alcaldesas, también decirlo, sus fotografías no giran en torno a su rostro o en torno a sus propuestas, giran en torno a sus partes de su cuerpo que la prensa quiere señalar. Entonces, cuando estamos ante una joven, pues muy guapa, una mujer muy bien puesta, ¿no? Al final del día lo que hacen también es abusar de sus fotografías y tomarle los ángulos que mayormente la favorecen, también para sacar y hacer un comentario, un micromachismo y al final del día generar este tipo de estereotipos y cosificarla. Y al final del día eso es lo grave, ¿no? Entonces, ese ejemplo de este periodista que finalmente se encargó de denostar a esta mujer una y otra y otra y otra vez, lo conocimos en el OPLE primero, donde le dedicamos las cautelares y después tuvo la mala fortuna de encontrarse con nosotros aquí en el tribunal, en donde tuvimos también la fortuna de, pues finalmente, tenerla, pronunciarnos en su momento y se dictó una sentencia en donde como medio de comunicación se le obligó evidentemente no solamente a que ofreciera una disculpa pública, sino que además se le dio exactamente las medidas que tenía que llevar y además que la disculpa tenía que ser reproducida en ese canal del que había hecho uso él de ese micrófono, tantos y cuantos días, de qué tamaño tenía que ser la disculpa pública. Y creo que ese tipo de ejemplos al final del día, insisto, han servido como para marcar hitos aquí en el Estado y para que ellos sepan lo que no puede hacerse. Otro tipo de violencia también está, bueno, me refiero a la mediática, pero otro tipo de las simbólicas, que para nosotros son las que más conocemos, y estamos todos los días a la casa de los micromachismos, así decimos acá en la ponencia, y ahora con qué nuevo micromachismo amanecimos, porque de verdad es increíble y voy a comentar solamente algunos en los que nos hemos encontrado y otros en los que seguramente quienes nos estén escuchando podrán sentirse identificadas y es relevante. Eh, por ejemplo, evidentemente, hoy en la mañana leía un tuit precisamente de la doctora Leticia Bonifaz, quien decía que estaba padeciendo precisamente de un mansplaining, en donde, bueno, que también se llama macho explicación, ¿no? O macho explicar es lo que quiere decir, y es el hecho de demostrar que un hombre sabe más que nosotras por el solo hecho de ser hombre, ¿no? Y entonces decía la doctora Bonifaz que estaba en una fila para solicitar unos informes a una señorita y el hombre que estaba atrás de ella se encargó de darle las respuestas de todo lo que ella preguntaba. Entonces, bueno, es un ejemplo claro porque al final del día lo que hace es evidenciar o mostrar, no solamente minimizar, invisibilizar a la persona que está a cargo de que tiene la información, ¿no? Que es la que se supone que le tiene que responder, y también decirlo, ridiculizarle frente a las demás personas. Y al final del día lo que nos hace eso es a nosotras irnos minando nuestra autoestima. Eh,
Daré otro ejemplo también muy claro, acá también con el grupo de juventudes que tenemos en este tribunal, que trabajamos mucho también con mujeres y hombres jóvenes, en donde, por ejemplo, un hombre, pues una mujer, una secretaria de estudio y cuenta, ¿no? Por ejemplo, llega y tiene N cantidad de arreglos florales en su privado porque uno fue su cumpleaños y llega su novio y le dice, ay, lo bueno es que no soy celoso. Eso es un micromachismo. ¿Y en dónde está el micromachismo? El micromachismo está en pensar que solamente otros hombres le pueden regalar a las mujeres flores. Ahí está el micromachismo. Porque los hombres normalmente, literalmente, crecen pensando que solamente los hombres regalan rosas o flores a las mujeres. Y no es cierto. Las mujeres también regalamos flores, también nos regalamos flores y también nos compramos flores. Hablando de tanto en boga que está la canción de Flowers, ¿no? Que ya me lo aprendí de memoria, que me identifico, que también será motivo de otra charla, si me lo permites, magistrada, porque al final del día creo que lo relevante es eso, identificar este tipo de conductas, pero que nosotros, lejos de minarnos, a las mujeres que estamos empoderadas, nos tienen que hacer más fuertes, para que nuestra fuerza alcance, para seguir empoderando a las que están atrás de nosotros. Lejos de que nos minen, siempre que tengamos ataques públicos, nos tienen en los medios o en las redes sociales, nos tienen que servir para hacernos más fuertes, porque de eso se trata. Se trata de fortalecernos y de permanecer unidas, pero al final del día siempre de seguir avanzando, trabajando en pro y también de ir detectando ese tipo de micromachismos que hoy son los que tanto daño nos están haciendo y que al final del día se pueden recoger y hacer también, ¿por qué no? En lo futuro, en lo próximo, un manual de micromachismos por entidades, eso sería padrísimo, porque creo que cada entidad federativa muestra a través de esos micromachismos quiénes somos. Y yo estoy segura que en el norte los micromachismos deben ser completamente distintos a los que estamos padeciendo en el sur. Y bueno, ustedes que pertenecen a otra circunscripción, ¿no? Al final del día también es relevante conocer cuáles son los micromachismos que a ustedes les alcanzan. Para nosotros hablar de una nauyaca, como lo han dicho entre otras candidatas, es una forma de violencia, ¿no? Al final del día, que es una serpiente que echa veneno, pero a lo mejor para ustedes no es relevante simplemente porque ustedes no tienen esa cercanía, ¿no? Con ese tipo de animales. Acá, obviamente, propia de este tipo de climas, ¿no? De altitud y de lo que a nosotros nos circula aquí, de lo que nos circunda en Veracruz, pues al final del día para nosotros es algo relevante y es algo que todo el mundo entiende, ¿no? Entonces también han habido candidatas a las que les han puesto este tipo de sobrenombres, ¿no? Para generar esta violencia y para decir que son mujeres que no tienen valor, sino que al contrario, son mujeres chismosas, mitoteras, que les gusta el argüende y que al final del día, pues ya vienen otra vez y si vienen en familia o si son hermanas o primas, peor tantito, ¿no? Y lo que ya sabemos, al final del día, si tienen un padre, un hermano o alguien que también la esté impulsando, que les vaya abriendo esta brecha en el camino, también es objeto de burla y también eso debe ser, esos tipos de estereotipos debe ser sancionado y tenemos que ponerlo en mayúsculas al momento de resolver, creo. Sí, presidenta, y es que tocas muchos elementos, muchos puntos muy importantes. Y por supuesto que hay sentencias muy buenas con impartidores e impartidoras de justicia muy buenos. Afortunadamente y gracias a que hay demandas y denuncias buenas. Es decir, hay que reconocer la valentía de esas mujeres que vienen y denuncian, porque no es fácil. No es fácil enfrentarse primero, a ellas mismas, a reconocer primero que están sufriendo algún tipo de violencia y después a poder materializarlo a través de un procedimiento, sea un procedimiento sancionador o cualquiera seguido ante un tribunal. Entonces, sí, por supuesto, primero el reconocimiento y a la valentía de estas mujeres víctimas que a través de ellas y a partir de ellas es que se pueden crear y se pueden hacer estas sentencias que vayan erradicando la violencia política en contra de las mujeres. Y también me parece importante resaltar
Tú hablabas de medios de comunicación, pero también hay que decirlo, las redes sociales nos exponen a la sociedad entera. Y a final de cuentas, no solamente el medio de comunicación genera la violencia, también la ciudadanía, hombres y mujeres. Y a veces también es sin saberlo. En este ejercicio de aprender y reaprender, qué es lo que está bien y qué es lo que no está bien, en dónde sí podemos decir cosas de una funcionaria pública y en dónde no. Yo también en muchas ocasiones les digo, es que, ¿por qué esperan de nosotras que seamos perfectas si nosotras somos juzgadoras? Nosotras nos dedicamos a impartir justicia. ¿Por qué no se dedican a ver el tipo de sentencias que emitimos, el tipo de diligencias que desarrollamos, si somos catedráticas, el tipo de cátedra que damos? ¿Por qué lo importante es si hoy nos arreglamos, cómo nos vestimos, cómo nos peinamos, si adelgazamos, si subimos de peso, si cómo nos vemos a cuadro, si nos vemos bien, si nos vemos mal? A final de cuentas, esa no es la función que desarrollamos todas las, perdón, todas las mujeres. Habrá mujeres que sí, habrá mujeres que se dedican a ese tipo de actividad, ¿verdad? Las modelos, que además son preciosas, las políticas que hacen su trabajo de otra manera. Me parece que entender estas naturalezas, como también bien lo mencionabas, esta cantidad de mujeres que habemos distintas y completamente diferentes. Entonces, a mí me parece que, pues sí, entender como sociedad que el trabajo es común de hombres y de mujeres y que cualquiera puede ser sancionado. Tú hablabas de medios de comunicación, digo, mereceríamos y haremos otro programa para saber cuáles son las medidas correctas y si las medidas, las sanciones que estamos señalando, que estamos haciendo, han sido suficientes, o si hay que cambiarlas, o si es perfectible, o si, o sea, eso es debatible. Por supuesto que es debatible. El derecho es dinámico, el derecho cambia. Hay que cambiar con él, hay que modificarnos con la sociedad, hay que ir siguiendo esta sinergia. Pero me parece que lo importante aquí es saber que cualquiera, hombres, mujeres, se dediquen a lo que se dediquen, pueden ser sancionados por algún tipo de violencia. En esta tónica de sentencias, de denuncias y de todo lo que hemos venido platicando, querida presidenta, dentro de la parte técnica que nosotros manejamos dentro del derecho electoral, obedecemos a dos grandes rubros. Uno que tiene que ver con juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía y otro que tiene que ver con procedimientos sancionadores. Procedimientos sancionadores que son biinstanciales, que en un momento son conocidos en primer momento por parte del OPLE y después por los tribunales. ¿Cuál es la visión tuya respecto de si una persona puede presentar un procedimiento especial sancionador, aun cuando ya se emitió una sentencia dentro de un juicio de la ciudadanía, cuando se está denunciando en uno e impugnando el otro la misma conducta? Muchas gracias por la pregunta y sobre todo muy oportuna, magistrada, porque precisamente siempre había sido como motivo de duda. Es más, las personas hasta presentaban ante el tribunal y ante el propio OPLE, el órgano administrativo electoral, y bueno, siempre se generaba esta cuestión. Ahora, afortunadamente, ya tenemos la claridad, porque también la Sala Regional Jalapa ya definió, ya generó este antecedente valioso, pero sobre todo porque la naturaleza de los procedimientos son diferentes, en tanto que la naturaleza del procedimiento especial sancionador tiene como finalidad, como el nombre bien lo indica, sancionar las conductas denunciadas. El juicio ciudadano tiene, desde mi óptica también, la posibilidad, lo más importante, de reparar el derecho político electoral vulnerado. Entonces, su naturaleza es diferente y al ser así, entonces permite que por un lado tú te puedas pronunciar y saber efectivamente si se cometió o no algún tipo de violencia, sin perjuicio de que el propio
órgano electoral, administrativo electoral, pueda indagar a ciencia cierta, por ejemplo, si hablamos de violencia mediática, pueda hacer un análisis de los medios que sirvieron como plataforma para generar ese tipo de violencia. Y entonces, pues lo lamentable en ese tipo de violencia mediática, que insisto, es uno de los más importantes y también de los más denunciados acá, es que lamentablemente no siempre podemos cuantificar. Es decir, a mí, y lo digo en esta parte como en un aspecto personal, a mí me parece que si nos vamos a decir, es que pues, el medio palomitas.com publicó en su red una nota muy desequilibrada, muy desafortunada, totalmente estereotipada hacia una mujer y le dañó propiamente hablando su campaña o su imagen o lo que tú quieras, al final del día me parece a mí, desde mi óptica, insisto, muy pobre el hecho de decir, pues sí, pero es que viene la contraparte y dice, pues sí, pero es que palomitas.com solamente tuvo 14 likes y lo compartieron 2 personas. Desde mi óptica, insisto, pues tenemos que tener elementos cuantitativos y cualitativos, pero al final del día, ¿cómo podríamos efectivamente valorar cuál es el daño que ha impactado y que ha generado hacia esa mujer o hacia esa persona? Porque también decirlo, no estamos nosotras, no desconocemos que también existe la violencia política, ¿no? Es cuando se ejerce también en contra de alcaldes, ¿no? Que son hombres, y por qué no decirlo también, que pueden ser inclusive mujeres quienes también llevan a cabo este tipo de violencias. Exacto, entonces a lo que voy es, desde mi perspectiva, también creo que faltaría todavía en ver cómo podríamos nosotros demostrar o abundar para que se pudiera valorar ese alcance al final del día que tienen las redes, ¿no? Porque quienes, quienes leen la nota lo creen, la ven y lo creen porque muchas personas simplemente leen los encabezados. Es más, hay gente que se dedica solamente a, a llevar a cabo los cintillos, ¿no? A 8 columnas, lo que decimos, los encabezados, y ya con esa información te vas a trabajar y ya te vas con una percepción de lo que está pasando en el mundo. Entonces, pues creo que al final del día también la percepción que se genera en torno a una mujer, a una persona, a un trabajo que se está llevando a cabo, que está realizando, lo va a tirar un medio, palomitas.com, a través de que lo compartí. Imagínate si lo compartieron 5 millones. Y por otro lado, también aplaudir el tema de la canción de Shakira, que me dio mucho gusto. Voy a decir algo muy breve. En tan poco tiempo, el número de personas que vieron el video. Creo que más allá, porque no es objeto de esta charla, pero creo que más allá de todo lo que pueda pensarse, solamente me quedaré con la frase de que las mujeres no lloran, las mujeres facturan. Creo que eso sí es muy importante hoy y voy a justificar mi, por qué lo digo. Porque también Naciones Unidas ha dicho, esto es muy relevante, que aquellas mujeres, niñas, perdón, que tienen madres empoderadas, madres que trabajan, madres que salen a ganarse su pan diario de cada día, que no necesariamente usan zapatillas, madres empoderadas, porque también son estereotipos contra los que tenemos que luchar, pero al final del día, aquellos hogares en donde las niñas crecen viendo que tienen una madre que trabaja, está comprobado que en su juventud ganarán 40% más de aquellas niñas que crecen en un hogar en donde sus madres no trabajan. Eso es muy importante, amiga, porque 40% más, imagínate. Es decir, tu hija está condenada, afortunadamente, a ganar, condicionada a ganar ya 40% más que el resto de las niñas, ¿no? Que son de su generación, por el hecho de tener una madre empoderada como tú. Eso es muy relevante, ese tipo de ejemplos. Entonces, cuando hablamos
de impartir cátedra, cuando hablamos de ser un ejemplo en la sociedad, creo que tenemos que pensar no solamente en lo que nosotras estamos haciendo hoy, sino en todo lo que falta y que nosotros se nos acaba el tiempo, pero que pasemos y seamos capaces de tener a quienes pasar esa estafeta y ese compromiso que nos une y que al final del día refrendamos cada día, no solamente en nuestras sentencias, sino creo que también en nuestro actuar, en la manera en que nos comunicamos con el resto de las personas que integran el tribunal, en la forma en que nosotras mismas llevamos y desarrollamos esas habilidades gerenciales que son distintas a las que tiene un hombre, pero que al final del día también es importante que las otras mujeres que integran no solamente ese tribunal, sino que además del día vengan y pidan justicia, también vean un trato diferenciado en la impartición de justicia. Y bueno, sí, ya la magistrada presidenta Tania nos señalaba, ¿verdad? Todavía el camino que falta por recorrer, por supuesto que falta camino por recorrer. Este es un tema completamente inacabado. De hecho, cuando escuchamos, cuando dicen, es que no se cansan, no, pues ¿cómo nos vamos a cansar si no hemos terminado? No hemos podido concluir, no hemos podido cerrar, entonces claro que no nos vamos a cansar. Por supuesto que vamos a seguir avanzando y por supuesto que también las leyes, ¿verdad? Y las reformas, el legislador, la legisladora, tiene que ir acompañando el camino, pues, de las autoridades para poder darle un acceso efectivo a las mujeres a una vida libre de violencia. Entonces, bueno, sí, a través de procedimientos sancionadores que tienen un fin específico y el fin específico es sancionar. Ese es el fin básico de un procedimiento sancionador. ¿Y qué hace un juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía? Pues resarcir precisamente el ejercicio del derecho político-electoral, aunque propiamente no tiene como finalidad sancionar. Y por eso las reglas, ya también lo mencionaba la magistrada, ¿verdad? Pues son completamente diferentes. En uno, ¿verdad? Pues la autoridad responsable puede ser quien está acusado de violencia, pero actúa en ejercicio de su propia autoridad y dentro de los procedimientos sancionadores actúa como un denunciado. Es decir, o sea, no es, por ejemplo, el denunciado no es, dentro de un procedimiento sancionador, no es quien presida un municipio, es fulanito de tal. Y ese fulanito de tal, presida o no presida, es el denunciado y es al que vamos a estudiar dentro de ese procedimiento. Y dentro de un juicio para protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía, quien es responsable, quien es la autoridad responsable, es el ente, es decir, el ayuntamiento. Por ejemplo, para el pago de dietas. Puede ser que ya no esté el presidente municipal que dejó de pagar las dietas, pero quien se haga cargo de realizar el pago sea el propio ayuntamiento. Y en el caso de los procedimientos sancionadores, pues al que vamos observando, al que vamos analizando y al que vamos pues siguiendo es al denunciado. Entonces, por supuesto que se puede presentar esos dos en esas dos grandes vías. Otra pregunta técnica, querida presidenta. En algunos casos, las mujeres ediles nos señalan obstrucción en el ejercicio de sus cargos y que esta obstrucción del ejercicio del cargo genera violencia política en razón de género. Sin embargo, no necesariamente una es consecuencia de la otra. Es decir, en algunas ocasiones se mantienen completamente separadas. ¿Bajo qué pautas de obstaculización en el ejercicio del cargo se genera la violencia política en razón de género? ¿Y cuáles podrían ser? O sea, ¿en qué momento convergen? ¿En qué momento sí es cierto que la obstrucción al cargo generó violencia política de género? ¿Y en qué caso solamente es obstrucción al cargo? Sí, fíjate que este tipo de aspectos, que son los que finalmente, cada que nos llega un asunto, es lo primero que nosotros buscamos para saber exactamente en dónde
en dónde está ese estereotipo que se está haciendo valer, o bien en dónde está ese sesgo, mejor propiamente dicho, que haga la diferencia entre un género y el otro, y en donde evidencie que está siendo propiamente un condicionador de violencia en contra de la mujer. Por ejemplo, que nos vienen alegando muchas personas cuando no son convocadas las personas, los ediles, a la sesión pública o a la sesión del propio cabildo. Entonces, esto, pues cuando no son convocadas las personas, ya sean hombres o mujeres, al final del día, pues es una omisión, ¿no? Al final del día es una obstrucción, pero es generalizado. Entonces aquí no podremos estar hablando de que existe violencia política en razón de género. Existe una obstrucción propiamente hablando. Ahora, también hay otros casos en donde este tipo de violencias, claro que sí se advierte que son, bueno, por ejemplo, la económica, en donde también hemos visto aquí en muchos ayuntamientos que sí les pagan diferenciadas a hombres que a mujeres. Todavía lo estamos viendo. Si nos damos cuenta, por ejemplo, que en varios ayuntamientos a los hombres les dan automóvil y les dan inclusive para viáticos. Bueno, el tema de viáticos es algo por ahí muy sui generis, pero bueno, a los hombres les dan mayormente autos y a las mujeres no, para llevar a cabo su función. Entonces, aquí creo que lo más elemental para llevar a cabo primero este análisis es pues, estudiar ese rol del género, ese elemento de género para decretar esta violencia. Tendremos que ver si es por ser mujer y dos, si la afecta de manera desproporcionada a ella por ser mujer, ¿no? Y nosotros acabamos de ver, bueno, todos los días estamos viendo este tipo de obstrucciones, e insisto, creo que lo más importante es ver cuando es para todos y es igual, pues entonces es obstrucción. Cuando solamente la afecta a ella por ser mujer, o sea, solo por ser mujer, entonces no le dan el automóvil, porque además en las sesiones públicas se encargan de decirle, ¿y ustedes para qué lo quieren si ni manejar saben? ¿No? Es evidente que se refiere no solamente a una edil. Y luego vienen en la defensa los alcaldes y dicen, yo no dije de ella, yo dije que todas las mujeres, que nadie sabe manejar. O sea, además en su defensa empeoran, ¿no? Todavía lo que se va generando, ¿no? Exactamente, la molestia. Entonces, no solamente se reproduce, sino que además acrecentan cuando vienen a solicitar esos tipos de alegatos. Dicen, bueno, es que ella dice que sí le dijimos que no saben ni manejar, pero no, yo lo que dije es que para qué les vamos a dar los autos a las mujeres si las mujeres no manejan o porque no saben manejar y para qué lo quieren. Entonces, eso es evidentemente, pues allí se puede advertir precisamente el elemento de género y que le afecta por ser mujer de manera desproporcionada. Y bueno, insisto, ya cuando vienen además y enviar alegatos, lejos de ayudarse, pues todavía vienen y todo una vez más reiteran la molestia, creo que es cuando se advierte precisamente, no necesariamente que todos los casos es violencia, que en gran parte de ellos es obstrucción, pero al momento de analizar cuándo sí, cuándo no, creo que sí el elemento de género es fundamental y después sí le afecta desproporcionalmente a ella por ser mujer. Eso creo que es muy importante para tenerlo en cuenta al momento de hacer valer sus agravios. Gracias, presidente. Es decir, este impacto diferenciado. Exactamente. Porque no es lo mismo, ¿verdad? Y lo voy a bajar a un tono muy, muy coloquial. No es lo mismo o no le decimos, no le dicen igual a una mujer que es infiel que a un hombre que es infiel. Por El supuesto. impacto es diferente. Exactamente. Como le decimos es diferente. Y Exacto. entonces afecta de manera mayor a la mujer que al hombre, ¿no? Digo, a final de cuentas, podemos aquí sentarnos a hablar que todas esas conductas son, si son buenas, si son malas, eso es discutible. Pero el punto aquí es que el impacto es diferente. Así es. No es lo mismo, de hecho, no es lo mismo la misma palabra que se emplea en un hombre No, que en claro, una mujer, ¿verdad? puesto No, porque no es igual. a ellos eso es como si fuera admirable, se les reconoce, ¿no? Y para las mujeres siempre va a ser degradarlas y denigrarlas.
Entonces, es totalmente lo opuesto. Encontrar ese impacto diferenciado. Y bueno, y si no lo encontramos, es como un tip que me parece bastante bueno, ¿verdad? Para poder saber, porque también hay que decirlo, no todas las conductas son violencia política en contra de las mujeres en razón de género. Así es. O sea, se respeta, por supuesto, la visión de la víctima. Por supuesto que aquí estamos para cumplir con nuestra obligación de juzgar con una perspectiva de género. Somos mujeres que estamos buscando juzgar con perspectiva de género. Pero esto no implica que el hecho de invocar la figura genere de manera automática que se actualice el hecho. Entonces, bueno, por supuesto, como ya lo decía, que nosotros argumentamos, explicamos y señalamos las razones por las que consideramos o no consideramos que se configura este tipo de violencia. Pero sí me parece muy importante decir que lo más importante, lo trascendental y lo que no puede faltar, porque no es una canonjía que damos los impartidores o las impartidoras de justicia, es una obligación que tenemos quienes impartimos justicia de juzgar con perspectiva. Es decir, tenemos la obligación de dentro de la sentencia analizar de manera pormenorizada si se actualiza o no esa violencia en razón de género. Entonces, bueno, y Presidenta, una duda, porque bueno, yo puedo hablar, ¿verdad?, de algunas sentencias que hemos tenido en el Estado de Puebla, en el Tribunal Electoral del Estado de Puebla. Además, al igual que tú, he estado mucho tiempo en esta materia y hemos visto, ¿verdad?, muchas cosas cómo van pasando. Pero en Veracruz, ¿cuáles son algunos de los asuntos que todavía tiene vigentes para resolver en esta materia? Y tú nos comentabas, quiero encontrar esa respuesta conjunta, pues. Tú nos comentabas, somos el segundo estado del país, o sea, de 32 entidades federativas somos el segundo, y hay que reconocerlo, hay que visibilizarlo, ¿verdad? Para poder entender la problemática que tenemos en cada entidad, ¿eh? O sea, no solamente estoy hablando de Veracruz, sino en cada entidad federativa. Y, y tú decías, somos el segundo estado de mayor cantidad de personas metidas en el catálogo. ¿Es efectiva esta sanción? ¿Tú consideras, o sea, en este ejercicio, y que quede bien claro que ya lo dijimos, que estamos avanzando, que es un tema inacabado y que es una corresponsabilidad del órgano legislativo, de quienes imparten justicia, de la ciudadanía, de todas y de todos, es un tema conjunto. Estamos caminando, pero bajo tu óptica, estas sanciones son realmente efectivas. Yo creo que vamos por buen camino. Yo creo que hemos avanzado eh, de cuando empezamos a hablar de estos temas como hoy ya lo estamos resolviendo. Yo creo que el hecho de que hoy las alcaldesas y los alcaldes sepan que hay consecuencias, que habrá consecuencias y que si no quieren entender y si siguen violentando a las mujeres de manera gradual y de manera más bien reiterada, pueden ir a dar al Registro Nacional de Personas Sancionadas. Yo creo que al menos el día de hoy ya lo sabe casi todas las personas que están al frente de una alcaldía en Veracruz. Creo que eso ya es positivo, el hecho de que al menos sepan que habrá consecuencias en su actuar. Ahora, que si realmente funciona o que si realmente basta con lo que hoy tenemos, creo que no, definitivamente no. Y me explico. Si en Veracruz, y porque el primer estado es Oaxaca, entonces también nos une esta cercanía. Evidentemente, el territorio también, como dicen, la infancia es destino, pero el territorio también, al final del día, eh, por por muchas cuestiones lógicas, ¿no? Por la población, por la conformación de la población, por la ubicación, por el clima, por todo lo que nosotros por el orgullo de ser veracruzanas y veracruzanos al final del día, también, ¿no? Tiene esa parte que nos hace más cercanos a Oaxaca, por ejemplo,
en este tipo de prácticas, sin duda es porque también llevamos mayormente, nosotros apenas por primera vez en la historia conocimos la, el cambio de partido político en el 2018. Entonces, creo que se juegan muchos roles los que hoy, de los que hoy hablamos. Creo que al final del día lo que va generando los aspectos, todo lo que se tiene que ir tomando en consideración, son muchos factores en común que nos unen propiamente también con la hermana entidad de Oaxaca. Pero lo que voy es que creo que falta mucho todavía por hacer y me voy a tratar de explicar. Si estamos hablando de que una de las principales violencias mayormente cometidas en territorio veracruzano es la mediática, me parece todavía que nos quedamos muy escuetos o nos queda muy pobre el estudio, porque en muchas ocasiones, cuando nosotros, bueno, cuando el organismo público local electoral quiere certificar esas conductas, ya no están. O sea, eso está muy fácil. Ya causé el daño, entonces ahora ya quito mi link y entonces ya no lo encuentro. Entonces, sí te generé el daño, sí te rogué ese perjuicio, pero pues al momento de buscar quién, cómo, dónde, ya no está. Desde ahí creo que se vuelve muy vulnerable la posibilidad de generar, pues poder generar una consecuencia, ¿no? O una prohibición expresa o un ejemplo. Entonces, cuando empieza a mayor impunidad, también mayor índice de violencia. Entonces, si ellos saben, como hasta ahora, porque lo tienen muy claro, que si producen un comentario o que hacen un daño y que al final del día después bajan ese link y ya no es posible certificarlo, pues hasta ahí llegó su conducta. Entonces, pues ya es una práctica reiterada. Dos, cuando no encuentras los domicilios de estas personas morales de palomitas.com, ¿a dónde vas a notificar la sentencia? Porque ese domicilio no existe, porque ya no está, porque nadie abre, porque está en medio de la sierra, pues entonces tampoco habrá consecuencias. Porque entonces vaya, el hecho de que la disculpa no sea exactamente con las medidas que nosotros hemos ordenado en la sentencia, todavía tendría posibilidad de repararse. Pero el énfasis, porque también hay que decirlo, nosotros hemos ordenado que lo haga la misma persona que reprodujo el daño. Y como medio, simplemente hay una voz que sale a ofrecer una disculpa, pero nosotros tampoco podríamos darnos el lujo de decir que es exactamente la misma voz de aquel que profirió los insultos hacia una candidata o hacia una mujer, ¿no? En uso de sus derechos político-electorales. Entonces, no nos daría a nosotros la fuerza en la justicia a través de los mandatos que hasta hoy tenemos para, pues, sustituirnos, ¿no? Y decir, sabemos que no es su voz, aunque es un hecho notorio, ¿no? Entonces, creo que en este tipo de violencia mediática todavía tenemos nos quedan a deber muchos factores en los que, insisto, no es posible eh, sancionar como nosotros quisiéramos con la magnitud del daño que ellos han causado. Y el hecho también, hay que decirlo, el hecho de que nosotros como manera de reparar el daño, pues le digamos o invitemos a tomar un curso pues, o un acompañamiento a través de personas que se dedican a las ciencias propias, ¿no? En donde pues a lo mejor el acompañamiento de un terapeuta o de una psicóloga que pueda acompañar a las víctimas también es otro tema. Hay víctimas secundarias que hoy en este mismo tribunal no siempre se comparte criterio, pero pues también están las víctimas secundarias, que son eventualmente los familiares, ¿no? Quienes sufren el daño, no solamente que te señalen a ti como magistrada, sino que también tú sepas que atrás están eh, tu familia, ¿no? Que son quienes también sobre quienes va a repercutir ese daño. Entonces, creo que falta mucho por hacer, pero creo que nosotros en esta lucha, precisamente, afortunadamente, ya no estamos hablando de la paridad. Estamos hablando hoy de la defensa eh, para erradicar esta violencia política en razón de género, que es lo que hoy nos une. Precisamente es fundamental tener más herramientas, como decimos, que la ley tenga dientes, y yo me atrevo siempre a decir que sean filosos, muy filosos, para que todo el mundo sepa
que si generan un daño, pues serán sancionados. Y a mí me encantaría cerrar mi participación, si tú me permites, con una frase que dice mucho de lo que hoy estamos dialogando, de lo que hoy nos une, de lo que hoy nos acerca al Tribunal Electoral de Puebla y al de Veracruz, de que hoy dos mujeres que están al frente de estos tribunales y que estemos trabajando en pro de las mujeres en la lucha al final del día por la democracia. Voy a compartir una frase de las hermanas, precisamente de las mariposas, de la hermana de Minerva Mirabal, que dijo: si me matan, sacaré las manos de la tumba y me volveré más fuerte. Creo que ese debe ser el mensaje que nosotras debemos enviar en cada una de nuestras sentencias, en cada una de nuestras participaciones, en cada una de las posibilidades que tenemos para generar conciencia, conciencia de género, con nuestros pares, con el resto de la ciudadanía, con los medios de comunicación, porque creo que al final del día es una cuestión de educación, pero sobre todo de voluntad. Creo que todas hemos trabajado en nosotras mismas aspectos que a lo mejor no nos gustan y que queremos mejorar. Y creo que las mujeres también decirlo. Siempre estamos viendo qué hemos hecho mal para mejorarlo. Y pocas veces nos aplaudimos, magistrada. Creo que hoy es momento no solamente de seguir luchando, sino de reconocernos en la lucha como mujeres que hemos alcanzado y que hemos llegado hasta aquí y que estamos haciendo algo para erradicar esta violencia. Que estamos haciendo algo para trabajar con otras mujeres, que no estamos peleadas con las mujeres, como lo están muchas otras, porque al final del día creo que no solamente es una cuestión de voluntad, es una cuestión de educación, es una cuestión de conocimiento y es una cuestión también de preguntarnos al final del día cómo queremos ser recordadas o qué hicimos por las generaciones que están atrás de nosotras. ¿A cuántas mujeres hemos empoderado? ¿A cuántas hemos defendido? ¿A cuántas causas nos hemos sumado? Porque si solamente venimos a criticarnos, a destruirnos, a ser envidiosas, no estamos avanzando, estamos retrocediendo. Entonces creo que hoy el mensaje precisamente de Minerva Mirabal nos deja a todas una nueva luz al final del camino, que creo que es la que compartimos quienes tenemos esta conciencia y esta convicción de que solamente juntas, hombres y mujeres como sociedad, vamos a ser mejores y vamos a llegar más lejos. Porque hoy son tiempos de mujeres, para que todas las personas lo sepan. No van a llegar los tiempos, no, ya estamos en los tiempos de mujeres y hoy tanto el Tribunal de Puebla como el de Veracruz, me enorgullece decir que está integrado por 2 mujeres magistradas en cada una de estas entidades y creo que ello es un ejemplo no solamente, si bien al principio fue una acción afirmativa, hoy es un ejemplo de lucha, de lo que hemos avanzado. Yo espero que podamos ser 3 mujeres integrando este tribunal, nada me gustaría más. Al final del día, cada mujer representa una lucha. Así debemos vernos. No solamente aliadas, quienes tenemos la fortuna de coincidir, como es nuestro caso, no solamente en ser amigas, en compartir convicciones, luchas, caminos andados, creo que tenemos ese compromiso con las demás mujeres de empoderarlas, de pasarles, como siempre yo digo, la estafeta, así como las Olimpiadas. Cuando tú puedes pasar a otra mano más joven que tú, que sea de mujer, evidentemente, comprometida, preparada, empoderada, que tú le estás dando esa luz que le estás transmitiendo, creo que es allí, amiga, cuando debemos sentirnos muy orgullosas. Y estoy muy agradecida contigo por esta participación. Así es, presidenta, qué mejor para este cierre, ¿verdad? Porque qué más quisiera yo que tenerte aquí todo el día, pero ya sé que tenemos que realizar otras actividades.
Por supuesto que queda el compromiso de la promesa de hacer otras cosas más juntas. Y es que, ya lo dijiste, no es inacabado. Y pareciera que yo también leí en la mañana por ahí una nota que decía alguien, es que porque hacen ruido y es un color, pero no pasa nada. Y yo me atrevo a decir, sí, efectivamente es un color. El color no va a cambiar nada, pero las personas sí vamos a cambiar por el color. Y cuando empecemos a cambiar muchas personas, hombres y mujeres, estoy segura que será diferente. Y lo primero es visibilizar. Tenemos que ver qué es lo que está pasando. Si no vemos qué es lo que está pasando, no vamos a poder solucionarlo y mucho menos arreglarlo. De verdad, que qué plática tan rica, querida presidenta, que nos llevaste, ¿verdad? Desde explicarnos por qué el 25 de noviembre, por qué las hermanas Mirabal, por qué Veracruz, por qué estas interseccionalidades que viven las mujeres en tu bellísimo estado. Y bueno, somos estados vecinos, Oaxaca, Puebla y Veracruz. Estamos cerca, pero a veces parece que estamos demasiado lejos. Sin embargo, bueno, pues queda el compromiso, al menos yo lo asumo, y así está dicho, además está grabado, ¿verdad? De que vamos a seguir caminando de manera conjunta para hacer la diferencia. No vamos a poder cambiar a todo el mundo, pero vamos a poder cambiar nuestro entorno. Y si podemos cambiar el entorno, ya habremos cambiado muchos mundos. Así es, presidenta. Amiga, y por supuesto, para nosotros como entidad es fundamental tenerles como referencia, porque además ustedes han hecho un trabajo extraordinario, que nosotros hemos seguido muy de cerca y que vamos a tratar de llevar a cabo esas buenas prácticas que ustedes nos han puesto, siempre lo digo, la vara muy alta, porque para la ciudadanía que nos escucha sí es relevante mencionarles que en el Tribunal Electoral de Puebla, no solamente lo relevante es que lo integren dos magistradas, ¿no? El día de hoy, sino también que durante el tiempo en donde tú tenías esa presidencia, por ejemplo, obtuvieron un premio especial en donde por el trabajo, precisamente por las buenas prácticas laborales, que es un medidor al final del día, ¿no? Que otorga la federación, en donde te dice que finalmente obtuviste los logros por el solo hecho de haberlo hecho de una mejor manera y han logrado sistematizar en cantidad de información y tienen muy buenas prácticas que evidentemente creo que al final del día no necesitamos reunirnos con un tribunal necesariamente que sea el tribunal de Oslo. A ver, entre nuestras entidades federativas hay muy buenas prácticas que, insisto, deben ser compartidas y nosotros, quienes estamos transitando precisamente de cara a ambas entidades a un proceso electoral que se avecina cada día más, que tenemos cada día más cerca, pero como decimos el 24, pues empieza en el 23 y ya estamos en el 23 y creo que ese tipo de buenas prácticas que ustedes nos han antecedido, nos han llevado de avanzada, es para nosotros una referencia obligada. El hecho de que ustedes hayan obtenido tantos reconocimientos y certificaciones laborales y de otras naturalezas, a nosotros nos obliga a ir por ello. Por ello, de verdad, me congratula no solamente tener la posibilidad de dialogar hoy contigo, magistrada, sino sobre todo de que podamos generar estos vínculos y estos lazos laborales, de trabajo, de amistad, de empatía y también generar esta mejora permanente para todas las personas, no solo que están aquí en ese tribunal, sino porque hay gente de aquí que están allá y viceversa, y al final lo que compartimos es la visión y la lucha para ser mejores y para cada vez pues erradicar más estas violencias que se presentan y para que al final del día nuestras niñas de mañana sepan que nosotras, que seremos sus ancestras, estamos hoy alzando la voz en pro de todas las mujeres. De verdad, muchísimas gracias y también toda mi admiración para el trabajo que han llevado a cabo en ese tribunal de uno de mis estados más favoritos,
y más bellos de este país. Muchísimas gracias por la invitación para poder platicar de estos temas que para nosotros son relevantes, pero sobre todo por estrechar estos lazos que, como vemos, no solamente es una cuestión de perspectiva, es una cuestión también de compromiso. Así es, querida presidenta, mucha convicción, mucho compromiso y aquí estamos para seguir trabajando porque a final de cuentas, pues todas y todos somos México, Así es. ¿verdad? Así, 32 entidades federativas, pero todos y todas dentro del mismo México. De verdad, muchísimas gracias, presidenta. Yo voy a seguir y sigo de cerca tu trabajo. Soy tu primera fans, ¿verdad? Y yo también estoy cierta de que el Estado de Veracruz, el Tribunal Electoral del Estado de Veracruz, contigo al frente, por supuesto que también tendrá excelentes resultados, continuará con los trabajos que ha venido realizando y por supuesto que se volverá punta de lanza en otros temas y en otras, eres demasiado inquieta, presidenta, y eso ayuda demasiado para poder hacer que se visibilicen los tribunales, se visibilice el trabajo, pero sobre todo para que se reconozca, ¿verdad?, el trabajo de las mujeres. así es, así es, así es. Muchísimas gracias, la agradecida soy yo y esperemos que tengamos la oportunidad muy pronto de estar abordando temas tan relevantes como lo que hoy también circunda en nuestras vidas, como son la música, los libros. Yo termino nuevamente para que ustedes vean qué bonita la presentación del libro. Se los recomiendo ampliamente. Voy a compartir algunos fragmentos en mis tweets. Creo que son muy útiles porque al final del día cuando leemos y nos damos cuenta de las realidades que han tenido otras mujeres, nos damos cuenta que nosotras estamos muy cerca de esas. Claro. Nuestra realidad también debe ser escuchada, debe ser oída, pero sobre todo, debe ser vivida. Y a través de estas lecturas nos hacemos más fuertes. Y cierro con esta frase, las mujeres que luchan se encuentran. Yo te encuentro a ti y eres para nosotras un tesoro, no solamente por ser magistrada, más importante por ser Norma Angélica, una mujer comprometida, amorosa, pero sobre todo siempre eh, defendiendo y alzando la voz en pro de las mujeres. Muchas gracias por esa transmisión a todo nuestro amable auditorio que nos ha seguido a través de las diferentes redes sociales en un día tan importante como es hoy el Día Naranja, que es más que un color, es una lucha. Así es, presidenta. Un beso enorme hasta el bello Veracruz y por supuesto que aquí en Puebla siempre, siempre tienen las puertas abiertas. Muchísimas gracias. Muchas gracias.